ponemos la webcam. Ahí está, ok. Entonces, ¿no entendieron nada? Bien, entonces. Eso es bueno. Ay, qué gente, de veras. Bueno, entonces ahí está, ¿no? A ver, atributo, ¿para qué sirve una cosa y atributos y otros los métodos? A ver, ya digan. Es una característica. ¿Cómo describen a alguien, pa' pronto? Ajá. Color, olor, sabor. Pudo haber dicho color, olor y sabor, imagínate. Ah, exactamente. Y ya lo siguiente es qué hace, ¿no? Ah, exactamente. Pues ya te puede lamer, pues ya sabes, ¿no? Oler, ver. Desgrado. No, para atrás, por favor. En las aguas negras. A ver, esta botella, ¿con qué, cómo la describen? Con qué lo describen? Plástico, ajá. Tiene tapa. Transparente. ¿Es que? Tiene una forma de eso ya son los lo usas entonces. Pero ahora, sus atributos de esta cosa lo pueden modificar. Excepción de tomárselo, ¿no? Pero necesitan un método para modificar entonces ese atributo. También lo pones, ponerlo en el calor, en la calor, para que se haga todo como yo o su compañero ahorita después del jueves, ¿no? Astral, exactamente. Con resaca y ansiedad. Pues hasta es eso, nada más. También ya, pues ya les cuentan, ¿no? Les cuento un chiste, pues ya se les cambia, ¿no? La, 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 la faz. ¿Qué es la faz? Tenemos a una mujer de conocimiento. ¿Eso o has visto muchas series españolas? Que me imagino que sí. Oh, y después de oírla hablar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Su cara de que no quiero nada. ¿Ya te quieres ir a Huejutla? Oye, están bien buenas, ¿eh? Sí, la neta, sí están bien buenas. ¿Están a peso? Allá. Con eso sí me podrían comprar a lo mejor también. Una canasta completa de enchiladas. ¿Ya ves? Creo que alguien va a sacar 10. ¿Tu apellido cómo es? ¿Tu apellido cómo es? ¿A poco así? No sabía yo que ahí en Huejutla era tanto de enchiladas. Que era tanto de enchiladas que se hacían así. El zacahuil es así. ¿Y se lo hacen mucho el zacahuil? En los domingos. Ah, tiene que ser temprano, desde temprano. Porque mi mamá siempre ha estado con que quiere probar el zacahuil. Mm, ujú. Tamalote. Ah, sí, de hecho. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Porque, ah, ¿anime o normal? Ah,
Ajá. Entonces, como les decía, acerca del Zacahuil. Va, pues ahí está. Y mañana llegamos a desayunar. Dale. A ver, chamaco, ya nada más para acabar. Que no le grite. Hasta con eso, de veras. A ver, ya nada más, es que nada más nos hace falta ver una sola cosa de esta programación orientada a objetos. Finalmente, vean, ustedes no tienen que generar tanto tal cual los objetos. El detalle está en que se necesita ver para poder utilizarlos y para que entiendan cómo se utilizan. Eso es todo. Para eso lo vemos. Eh, es que luego ni siquiera ven qué materias van a llevar, se pasan de lanza. Es que después van a llevar otras materias virtual y graficación 3D. Y ahí el profe siempre se está quejando de que no saben ustedes programación orientada a objetos. Entonces ya estuve yo hablando seriamente con él. Bueno, no, me falta todavía hablar con él, que se pasó. Pero sí. Me siento humillado y herido en mi ego. No, pero pues es que octavo, ya no lo vuelven a utilizar. Por mí deberían de llevar otra programación adicional. No, eventos también lo damos. Haz de cuenta, das un zape a alguien. Les entendí el NASA. Ah, no, nata. Ya todavía está durmiendo. Íralo, íralo. Íralo, íralo. Estás, y la funcional pues está bien enferma. No, ver algo de base de datos. Sería falta ver algo de base de datos, según yo. Tuvieran esas. Sería ay, ¿cómo es? La primera. Deben ser. Ay, se me fue el nombre de esa cosa. Programación estructurada, programación orientada a objetos, funcional y bases de datos. Con eso, para la vida. Todo lo demás sería muy sencillo. Tan fácil que me da flojera. ¿Qué más? Y grabando la clase tan mal. Brian, Emanuel, sí, ya ahorita vamos. Es que lo que vamos a ver está raro, pero fácil. Ya nos vamos a cambiar. ¿Tienen el programa este? Ya se lo subí de todas maneras. Se pasan de lanza. También. La chocomil. Leche con chocomil. Se me fue la onda. Ah, sí, entonces, a ver, ya nada más para terminar esto. Es que, para que sea más sencillo, y eso de todas maneras se van a utilizar. ¿Han utilizado en algunos conceptos? Por ejemplo, ya muchas de estas librerías en el arduino ya están basadas. No me había dado cuenta yo hasta hace poco. Ya todas están con programación orientada a objetos. Y de hecho, que tienen un arduino a la silla de la mano. ¿Eh? Les voy a tener que prestar uno. Para ver, porque de hecho es lo que estaba viendo ahorita en uno de los trabajos.
Mm, para que vean que no es tan difícil. Ah, nos ponemos a ver series junto a Frida. No he visto la de el libro de uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? El 7 todavía, más o menos. El 8 y el 9 son unas jaladas. Star Wars, ¿nunca has visto los episodios? También. A ver, déjame ver. Ah, no vean mi correo. Ah, el 7 está bien enfermo. De la criba de Sundaram, pero no está tan largo. Pero bueno, les tienen que pensar mucho. Ah, pero están los programas en internet, se pasan de lanza. Creo que es que le entiendan, de veras es que, o sea, no hay ningún detalle que se roben los programas, es que así uno aprende. Ya se roban los programas y los modifican. Que casi no se escucha. Enia, ¿sí me escuchas? Porque el problema es que, ¿cómo se llama? Aquí me dijeron que no les gritara. Es que a veces se le corta, profe, por eso. Ay, espérate, no te alcanzo a escuchar bien, Enia. Sí, bueno, ¿Ya se me escucha bien? sí, ya te escucho. Es que a veces se escucha muy alejado, profe, por eso le comentaba. Ah, ya. Entonces, pues voy a hablar así. Es cierto. Oigan, ¿qué les dicen en su casa cuando toman mi clase? ¿También la escuchan? También me escuchan. Que me han dicho, no, que ya vas a tomar clases con tu profesor de los memes y cosas así. Ajá. Y que mi compañera es Cortana. ¿Verdad que sí la vamos a viralizar? Sí, es lo que le digo, pero no quiere, ya hay que monetizar. Ya, ya, Frida. Aquí todo en la vida es dinero. Mi Dios es el dinero. Bueno, pues ahí va. Entonces, a ver, fíjense bien. La clase cuadrada ya la pusimos con estos tres atributos, ¿va? Y tiene sus manejadores. El constructor, pues ahí está, ¿no? Pues sí. Sí, sí, pues sí. Y si no, pues no, exactamente. Después aquí tenemos que hay algo para calcular el perímetro, un método para calcular el perímetro, un método para calcular el área, entonces no puedo ni hablar, y un método para mostrar datos. Y en el rectángulo tenemos casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué repetir tanto las cosas? Se puede hacer copiar y pegar, y es más fácil, pero hay una forma todavía más fácil y más elegante de hacerlo. Claro. Es que el chiste, ya les he dicho siempre, con el meñique en alto, lo más alto posible. Sale Bob Esponja con el meñique en alto. ¿Nunca vieron esa? Yo era fanático de Bob Esponja. Ah, es que a ustedes no les tocó Bob Esponja, ¿va?
¿Quieres algo Recuerden que así debe de ¡Debo ser. salir de aquí! ¡Me caes bien! No la necesito, no la necesito, no la necesito, no la necesito. Vaya, vaya, qué flores tan hermosas. ¿Por qué una ardilla vive debajo del mar? ¿Ah, sí? Ajá, no va. No sé, es que nunca, o sea, sí era fanático, pero casi no lo veía. Además, yo ya iba, ¿en qué iba yo? Pues como iba, creo que como ustedes cuando pasaba, pues no me daba tiempo de verlo. No, es que no me daba tiempo. No, yo también sigo viendo caricaturas y soy fan. No, necesito algo así. ¿De Patricios? Eso ya sonó muy loco. Ya no lo voy a ver. No, eso ya suena como spin-off. Saquen para andar iguales. Ah, ok, bueno, vamos a ver entonces. Nos faltaba ese último, ¿cómo se llama? Siempre recuerden con el meñique muy en alto. Y después de bailar el papure, recuerden entonces que así yo lo hago hasta gratis, imagínense. No necesito bits. Es que no lo he habilitado porque me da flojera y no tengo tiempo. Porque son un montón de formatos que hay que llenar. Sí, pero me da flojera. Por eso no he avanzado tanto en la vida. Porque siempre he necesitado flojera. Bueno, saben ustedes lo que es la herencia, ¿no? Ya les dije siempre, mi Dios es el dinero. Bueno, más o menos es la herencia, pero bueno, si lo vemos así en el sentido, no, el sentido bíblico, no. En el sentido, más bien de genética, ¿cómo es la herencia? Para pronto, tú te pareces ¿a quién te pareces tú? ¿A tu mamá? Así para más o menos intuir quiénes son. Pero son exactamente iguales, como por ejemplo Patricio con sus, pues no, esa es mi partición, entonces pues no. Ese estuvo bueno, ese ejemplo también funcionaría bien para esto. Voy a explicar la herencia con Patricio y las estrellas de mar. Va, pues aquí es exactamente lo mismo. Una clase puede heredar de otra. Y entonces la herencia nada más se va a ir así de padres, hijos, abuelos, pero nada más en una sola dirección. No pueden ustedes heredar. Aquí, pues sí, más o menos es como bipartición porque no pueden heredar de dos clases. Está prohibido. Entonces aquí es pura bipartición, nada de reproducción normal, ¿no? Dos clases no pueden tener una clase hija, nada más es una sola. Pero de esa sola también se puede tripartir o hacer hacia muchas, como en este caso. Entonces, fíjense, pusimos hasta acá arriba lo que yo agarré y puse clases de las figuras. Entonces, yo voy a poner ahora una clase que se va a llamar figura. Exactamente, figura. 60-90 revienta. Sí soy. Sale. Y lo vamos a poner entonces como clase figura. Listo.
Esa clase figura, pues por supuesto, también va a tener sus atributos y sus métodos. A la siguiente voy a hacer clase Huejutla. Clase Tlaxcala, donde hay escaleras eléctricas. Nunca he entendido eso, pero bueno. Clase figura. Entonces, fíjense, una figura que va a tener, una figura geométrica, en esencia. O sea, todas las figuras geométricas que tienen. Lados, pero bueno, van a tener lados. Es que en esencia siempre tienen lado, ¿no? Tienen al menos un lado. La otra se llama, pues, base, altura, radio, como distancia. Sí. Bueno, pero perímetro y área sí tiene, ¿no? Bueno, podemos poner entonces, fíjense, y faltaba, y nos hace falta un nivel de protección de los datos. Ya vimos el público que les dije que es total y completamente exhibicionista, ¿no? Todo el mundo lo conoce y lo sabe. El privado, pues es nada más, pues los mismos datos, la misma clase lo debe de conocer, ¿no? Como ella me decía, pero no era privada. Eh, soy muy compartido. Pero existe una en donde nada más, las clases que heredan pueden ver también esos mismos datos. Esta se llama protected, las clases protegidas. Entonces, fíjense, la más cerrada de todas es la privada. La que está por encima de ella sería la protegida y la pública es la que está por encima de todas. Entonces, protegida nada más la van a ver las clases que están heredando. ¿Sabes? Vamos a hacerlo más grande. Eso se va a quedar nada más como entre familia, para pronto. Protegido. Privado, por ejemplo, privado nada más tú. Protegido tu familia. Y público todos. Todo lo que pueden ver, todos los atributos que pueden ver. Fíjate, o sea, suena horrible, ¿no? Privados son los atributos que solo tú puedes ver. No. ¿Por qué? La misma esta de la botella. Si esto estuviera público todo, o sea, si sus atributos fueran públicos, pues nomás de verla o de hacer cualquier cosa, podrías tú modificarla. ¿Y a poco se puede? Necesitas un método en específico para poder modificar contenido, por ejemplo. ¿En qué momento utilizarlo? No. O sea, todos los atributos deben de ser siempre protegidos. O sea, por convención en programación orientada a objetos, es así. Por ejemplo, hay unos lenguajes que son débilmente orientado a objetos, donde todo es público, como tú dices. Uno de ellos es Python. Python está abierto a todo y los vuelve muy versátiles. Tiene mucha capacidad, por eso es el más utilizado ahorita. Privado, fíjate, o sea, privado nada más lo ves tú, tus atributos los ves. Protegido, tu familia lo ve. Así, protege. Y público, pues ya son los atributos que ven. Me alejé demasiado, genia. No se oye. Qué molesto soy, ¿verdad? Sí, ya vi que voy a proteger. Bueno, protected. ¿Y qué hemos estado utilizando? Doble perímetro, ¿no? Ahí está. Protected. Double área. Listo. ¿Estás? Entonces ahí están protegidas. Fíjense entonces lo que voy a hacer. De aquí, en cuadrado, voy a quitar esto.
No necesito nada en la vida. No, pero, no, sí se van a necesitar. Por ejemplo, voy a hacer la prueba entonces aquí. This, punto. Espérenme, no está. Ah, es que no, ay, no, estoy bien tonto. Los atributos que, pues, sí, se ve. Se ve público, ¿no? Soy bien tonto. Sale. Características, o sea, para describir un objeto. Es que esa es la parte más complicada de la abstracción. Es como las matemáticas, ya ve que dicen que son abstractas, pues están bien enfermas. Es esto mismo. Tenemos que pasar entonces, para describir, para crear un objeto entonces aquí, pues ya lo tienen que ir describiendo, cuáles van a ser sus atributos y métodos. Y fíjate, finalmente, si nuestro objetivo es llegar a Unity, o sea, que vean así un poquito, llegar a ver una embarradita de Unity, el objeto, ustedes lo crean ahí, pero pues primero tienen que ver de la vida real cómo pasarlo para la computadora. Entonces necesitan saber, por ejemplo, cuáles van a ser, cómo vas a poder describir este objeto y qué utilidades tiene. Esa, por ejemplo, esa utilidad de tomar, pues va a disminuir el atributo de cantidad de agua o cantidad de líquido que tiene dentro. Es eso. Ajá. En esencia lo pusieron, crearon para un motor de videojuegos. Sale. Y ya se me olvidó cómo se hereda en C Sharp. Herencia. El visual. Bueno, el más, no C Sharp, sino más bien el Sharp Develop. Y déjenme ver por qué se me olvidó esta cosa. No, como es que estoy viendo varias. Ah, ya, es con 2 puntos. Vean, va. ¿Sí lo han visto alguna vez? Entonces, ponen, esta va a ser la clase. La clase figura va a ser la clase que le llaman clase padre. Y la clase hija o las clases hijas van a ser todas las demás. Entonces, para decir que una clase, por ejemplo, clase cuadrado, va a heredar de otra, se le tienen que poner 2 puntos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, aquí después de los atributos, una vez que yo ya los comenté y le pongo this punto, perdón, no debe de ser dentro de un handler o alguna cosa así, o dentro de una función. Si yo le pongo aquí this punto perímetro o área, ya no me aparece, ya fueron. ¿Por qué razón? Pues porque yo ya los eliminé, ya los quité de mi clase. Entonces ahí podríamos tener problemas porque nos va a indicar inmediatamente que hay errores. Y nos dice que this perímetro, pues no existe. This área también. Y así sucesivamente. Pero ahora, estos de acá, ya los pusimos protegidos. Son protegidos. O sea, toda su familia, toda la herencia, o las clases que va a heredar, a las clases a las cuales va a heredar, sí van a tener entonces esos atributos. Por tanto, voy a venir aquí y le voy a decir, bueno, tengo la clase cuadrada o cuadrado, hereda de la clase figura. Una vez haciendo esto, en esta, por ejemplo, de mostrar datos, ahora sí puedo poner this y me va a salir aquí perímetro. Y pues hace rato no. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Y más grande. Inclusive sale ya con el candadito, porque me está diciendo entonces que el nivel de protección está en Protected. Se puede ver en las clases que está heredando. Y en la clase hija que está heredando pasa como cruzado. No se puede ver hasta otros lados. Ah, no, esa es la de lado. No, aquí está la de perímetro. Esta aparece con una llavecita. Porque está indicando eso, entonces, que está heredando de y está protegido. Perdón, ahí sí me acabo de equivocar. ¿Va?
A ustedes, no creo que a ustedes, no, a ustedes no les había mencionado esto. Todas las clases en C Sharp heredan de la superclase que se llama Object. Y si se dan cuenta, siempre que nosotros le picamos aquí a esto y le ponemos un punto, nos sale, por ejemplo, esta, tu string. Yo nunca codifiqué tu string, pero aparece. Aparece esta de MemberWise Clone. Y esa también es protected. GetType, GetHashCode, equals, y ya nada más. Esas son funciones o métodos que vienen de la clase Object. Todas las tienen, todas las cosas en C Sharp tienen estas. Fíjense, en lugar de ponerle this, por ejemplo, voy a poner la de int 32. Pongo punto y ya viene entonces, por ejemplo, no, estas están heredando de otro lado. No, se heredan lo que uno va definiendo, pero todas están heredando de Object. Entonces, por ejemplo, inclusive una cadena de texto está heredando de esas. Tu string, por ejemplo, ahí está. Siempre aparece. Y deben de aparecer también las otras. No sé, pero siempre heredan de la clase Object. ¿Ya vieron? Hasta una string es una cadena, es un objeto. La clase, esa es la superclase, la clase objeto. Esa es la que, no, esa es la que está por encima, es como la clase Dios Padre. Sí, pues sí, técnicamente es la clase padre de todas. Aquí yo no la defino, se define en C Sharp. Está definida por default en C Sharp. Ahí existe. Inclusive también en Java. Inclusive también en Java, no los conozco, pero les saludo. En Java existe esa clase Object. ¿Quién había programado en Java aquí? Aparte de Free. ¿Qué te dijeron de esa? Sí, existe la clase Object también. Es la clase de todas las clases. Es como la bolsa de las bolsas. Todo el mundo tiene la bolsa de las bolsas, ¿no? En su casa. A fuerzas. O sea, la bolsa principal, esa es la clase Object. Contiene todo. No la defines, existe ahí. O sea, por el lenguaje está definida. Pero en este caso, yo sí definí la clase figura. Tiene estos dos atributos. ¿Por qué? Todas las figuras tendrían esos dos atributos. Tanto un perímetro como un área. Y ahora nada más hay que colocar los métodos que todas van a tener. Entre ellas está calcular perímetro, calcular área y mostrar datos. Todos lo van a tener. Ahora, por ejemplo, aquí yo le puse adicional a esto, si se acuerdan, le puse lado, perímetro, área, ¿no? Y en la de rectángulo, esta era base, altura, perímetro y área junto con figura. Bueno. Ay, Dios. Protected string, nombre de la figura, ¿no? Porque todas van a tener un nombre. Entonces lo vamos a utilizar. Lo vamos a asignar. Tanto el perímetro y el área. Y por el otro lado, pues vamos a poner entonces, estas en lugar de ser protected, los métodos, generalmente se utilizan como tipo públicos. Son objetos públicos. Así de feo se oye. Entonces, ¿qué era? Calcular qué. Perímetro. Pero era voice, tipo voice, porque no va a regresar nada. Y ahora, ¿por qué digo así? No sé. No, esa no me sale. Y a ti sí te sale. Changos. Bueno, la de Cortana. Esa es la de default, esa es la opción de default. Por ejemplo, esa opción, ¿no? De default acá. Esa es como una funcionalidad. Hablar con. Entonces ya ahora le cambias el atributo de acento. ¿Ve? Chequen. Entonces, su funcionalidad normal es hablar.
No, ahí no hay herencias. No, en ese caso no son herencias. El atributo, entonces, es, ¿cómo se llama? Acento. El tipo de acento. Salud. Y la funcionalidad, pues es hablar, ¿no? Ya nada más tú cambias el atributo o de alguna manera existe la función cambiar acento. Viene interna. Esa es privada de Frida. Entonces, dentro ya nada más activa ese y ya. Entonces cambia el acento y empieza a hablar así. ¿También en francés? Est-ce que tu parlais français aussi? Oh, c'est très bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est vrai. Ah, entonces por eso hablas mucho, por eso tienes muchos acentos. Es muy fácil. Sí, 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 claro. Hablar francés también tienes como que empezar así a pensar un poco como hablamos franceses. Es una cosa espantosa. Y ya después de eso ya puedes hablar. Si no, no, te tardas un rato. No funciona. Entonces funciona esa cosa, ¿no? Bueno, ya, déjese, que ya está acabando esta onda. Entonces, se quedaría ese y lo cambiamos entonces como public void calcular área, ¿no? Ahorita no les voy a poner nada. O a lo mejor lo que podríamos poner es así, dis.perímetro va a ser igual a 0, ¿no? Lo podemos poner así. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos hasta este punto qué figura es. La vida es cruel, ¿no? Te hablo a ti. Dis.área. Podemos poner entonces aquí dis.área y ahí está. Va. Soy como Tony Stark. No, inclusive ya tenemos esto, pero ahora nos vamos a esa parte del polimorfismo. Ustedes pueden, al momento de heredar esta cosa, van a heredar entonces también todos sus atributos y sus métodos. Pero, ¿qué problema hay? En cada una entonces de las figuras, se tiene que utilizar una forma diferente de calcular el área y el perímetro, ¿no? Entonces, no hay ningún problema de que ustedes vuelvan aquí, en este caso, a volver a redefinir esto. O sea, en esencia, nosotros vamos a poner en esta clase lo que va a hacer esto. Pero internamente ya cuando se vaya a heredar, ustedes pueden decirle, mira, está bien, está muy bonito, está padrísima tu idea, pero yo no le entro, ¿no? Como en Shark Tank. Este, pero yo le voy a cambiar entonces ese método. Realmente así el método de hablar no me gusta. Quiero hablar acá bien calor. Ajá, ladrar, por ejemplo. Ah, falar. Falar portugués también. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese falar portugués. Sí, no es falar. Hablar, que digo en portugués es hablar. Es muy fácil, ¿no? Sale. Entonces, pues ahí está. Y ya es todo, total y completamente todo. Entonces, lo único que nosotros necesitamos hacer aquí en rectángulo, que herede de figura, y quitamos lo de perímetro y área. Y ya. Ahora, también puede ser entonces ahí que nos empiece a mostrar cosas ahí medio extrañas, porque nos va a decir que esta cosa está entonces sustituyendo ¿cómo se llama? El método de la clase padre, de calcular área. Entonces la clase es cruel. No. ¿Sale? Y eso es todo lo de la herencia. No se necesita absolutamente nada más. Entonces, aquí la idea, lo que se hace o lo que se piensa, que tú te piensas, diría así, es pensar de manera súper general. Va, tengo esta botella agua, ¿no?
¿Existe una clase que generalizaría a todas las botellas? ¿Cuál es el atributo que tenemos así como, este, no, porque se puede cambiar, pero puede ser ese, material, otro, contenido, ¿no? Eso siempre tiene, material, contenido, forma y a lo mejor tapa. Entonces, ¿qué? Botella de vidrio ya cambia, botella de vidrio y puede tener otros contenidos, ¿no? Pero también tiene tapa, aunque esa se llama corcholata, ¿no? Generalmente. Hereda de la clase botella, o sea, de la clase, el objeto botella, tal cual. Van a heredar botella de plástico, botella de vidrio, botella de qué, de papel. ¿Existe? ¿Existe la clase botella de papel? ¿Sale? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre que pudiera pasar? Que pudiera utilizarse. Piénsele, piénsele, piénsele. Échale ganas. Vamos a llegar a visión artificial algún día. Miren, ese soy yo. Vean, aquí tengo un ejemplo así súper, súper enfermo, pero enfermicísimo. ¿Cómo? Imagínense, ya eso ya llega al grado ya enfermicísimo, ¿no? De la programación orientada a objetos, utilizando casi casi todo. Análisis, ¿dónde está? No, Fibonacci completo. Es rap. Si ven a uno que diga cadenoso, complejos, ejemplo factorial, estaticacización, huevo de Pascua, objetización. Aquí está la de la clase figura, miren qué bonito. Ahí está ya todo. Esta se los copio. Ahí está esto, entonces se está heredando. ¿Sale? Y aquí viene entonces qué tipo de figura es y esta onda. Ya viene esta cosa. Entonces les voy a subir esta parte. Ahora, es que no encuentro dónde estaba ese. ¿Por qué razón? Ustedes saben más o menos cómo se hace el clado de los, pues de las especies y de todos los seres vivos o no vivos aquí en la Tierra. ¿Cómo se clasifican todos los seres vivos en la Tierra? Son 5 reinos. No, te vas, reinos, el otro no me acuerdo, no sé, son un montón, pero terminas con especie. Ajá, y al final sería raza adicional, ¿no? Pero son un montón. O sea, lo tienen que ir colocando así. Y por ejemplo, está Animalia, ¿no? El reino animal. Y de Animalia, pues ya empiezan muchos, ¿no? Mamífera, reptilia, la de aves, no me acuerdo. No, aves está, creo que sí lo toman dentro de reptilia, no me acuerdo. Entonces, pueden ser así, y ya dentro de esos, por ejemplo, no es mamalia, debe ser ese mamalia, pero mamíferos. Ya existen, por ejemplo, marsupiales y otras cosas, ¿no? Cetáceos y esa onda, cetácea para los animales. Ese ejemplito, no es que no me acuerdo dónde está, o si lo tengo en Python. Ese ejemplito está así súper brutal, porque de esa manera, o utilizando esa para un biólogo, estaría súper excelente. Porque la clase así como que la clase padre, la que estuviera debajo nada más de objeto, sería esta, la de los reinos, que van a ser 5 reinos. Y de ahí entonces tiene unas ciertas características que todos los demás seres vivos van a heredar. Pero, por ejemplo, ya si se van sobre la clase reptilia y mamalia, ya va a haber una cierta diferencia entre uno de ellos. O sea, en esencia son casi lo mismo, pero los mamíferos, pues, por ejemplo, saben ustedes bien, ¿no? Que tienen sangre caliente y los reptiles no. Entonces, ahí sería ya una diferencia entre uno y otro. Esos atributos ya no lo van a heredar sobre esa misma línea. Es una brutalidad. Creo que está aquí en Pitón. ¿Por qué están dando vueltas tanto? Déjenme ver. Entonces, les voy a subir ese ejemplito, ¿va? Déjenme buscarlo por dónde está. Es que tengo varios de esos. Pero siempre utilizo el de clase figura. Ese es como que el más sencillo, ¿no? Que sí se entiende.
¿Por qué le pongo nombres tan raros? Me lleva. No está. ¿Verdad? ¿Por qué le hice así? Ya ves, me estás, ¿cómo se llama? Trabando también. Yo, ahora está diciendo las cosas así, Frida, no puede ser. ¿Sí oíste eso, Enia? No lo escuchó. ¿Qué dijo Frida? Ah, dijo Frida, yo solo soy la sirvienta. Hay que hacerla viral, Ya profe. dije, ya dijiste. ¿Sabes? Va, entonces les voy a subir ese ejemplito. De todas maneras, falta una cosa adicional, porque las funciones, para que ustedes entonces y que no les salga este errorcito de aquí, bueno, no es un error, sino nada más le está dando una advertencia, que esto no está bien. Se les pone entonces que es public virtual. Voy a escribir bien esa cosa. Se pone entonces que se trata de una clase, un método virtual, porque cuando ustedes lo hereden, le van a entonces que poner public override. Entonces, eso le va a indicar al compilador de que ustedes están sobrecargando esa función. Y entonces ya les desaparece esa advertencia. Que están diciendo, bueno, en mi clase padre yo ya puse una función que es virtual. O sea, que existe por ahí. Existe. Ajá, y se puede utilizar. Entonces, de la clase figura, yo podría crear un objeto figura y utilizarla. Pero, si la van a heredar, ese override, van a decir, bueno, esta figura, este método que tiene la clase, por ejemplo, tomar de la clase botella, yo la voy a sobrecargar, le voy a dar el override para sobrecargarla y decir, bueno, una botella de plástico, yo la debo de beber con el meñique levantado, ¿no? Ya hubo un cambio, porque originalmente, bueno, pues ya ustedes van a tomar la botella así como, o hasta biberón, el biberón sería como una botella, ¿no? Y esa tienen que agarrarla, bueno, el bebé lo agarra, uno también, con las dos manos. Entonces, sigue siendo el mismo porque disminuye el contenido, pero lo sobrecargué, modifiqué mi método. En una, pues con la botella original, pues sería así, ¿no? Pues hay que tomar como la gente normal, pero uno que está loco, en la botella plástico, el método que está sobrecargado de beber sería así, ¿no? En la clase que estuviera heredando de botella biberón, pues toman así, ¿no? Qué elegancia. Es eso, nada más. En esencia es eso. Y esa es la idea. Entonces, fíjense, les subo junto con el videíto más o menos, esta jalada, que nada más estuvimos diciendo puras tonterías, pero bueno, más o menos. Entonces, para que lo revisen, ¿va? O sea, que tengan esta idea. También yo subí ya unos videos en YouTube referente a esto. Chéquenlo. ¿Qué día nos toca clase? ¿El martes? Sí, para ya empezar con las interfaces gráficas de usuario. Ya me cansé. No, pues es que con eso, con las interfaces gráficas de usuario, ya vamos a ver entonces la programación esta reactiva, no ¿cómo se llama? ¿De eventos? Hasta hasta fíjense, díganle a sus papás, hasta los alumnos me tienen que ayudar, no está perdido. Y ya van a poder crear sus propias ventanas. Ahorita, o sea, si ya los ejercicios, si tienen tiempo y lo quieren hacer, me los pueden entregar como interfaz gráfica de usuario. Si no, no hay problema. Ahorita nada más pura consola. Pero eso ya lo vemos para irle moviendo, metiendo velocidad. Y ya para que le tengan un poco más de interés. Que así ya les va a gustar más. Te va a gustar. ¿Para qué? No, ya vienen los videos en YouTube, ya los hice. Y esos, o sea, sí están un poco, no están tan locos, ¿no? Como, bueno, sí, es que no lo puedo evitar. Así soy. Es mi atributo. Dañado. No, pero viene explicado y rápido, viene el ejemplo. Entonces, así tal cual, para que lo vayan viendo y de eso.
¿Sabes? Entonces, ¿cuál vemos? Es más, a ver, elijan uno de acá que podamos utilizar Por ejemplo, en el ejercicio de la cruz también podría entrar lo de la herencia, en el ejercicio de qué. del que tenemos que hacer de la cruz. Esa es la clase así por excelencia que se utilizan siempre para explicar programación orientada a objetos. Clase persona. Clase persona, de ahí pones, por ejemplo, clase profesor, clase alumno o clase empleado. Ajá, eso es clásico. Es aburrido. ¿Sabes? Ya lo quebraste. Ah, no, perdón. Ay, falta ese. ¿Cuál? Se me había olvidado. El 5, el de la IEEE, el flotante. Este, no, ¿saben qué? Mejor no le aceleramos eso. Se van a matar. Ah, pero a ustedes no les toca venir, ¿verdad? La siguiente. Sí, buena parte, sí. No, entonces es que eso sí, sí lo necesito ver en el pizarrón. Lo voy a acercar lo más posible, me traigo una buena cámara para que lo chequen, porque les necesito explicar las cosas del ejercicio 5. Ya técnicamente vamos a resolverlo aquí, pero todo en el pizarrón, para que ya nada más ustedes lleguen y lo escriban y lo programen. ¿Por qué? Porque entender los números de punto flotante les va a ayudar muchísimo cuando lleguen ustedes a microcontroladores y esas ondas, para manejar de manera más eficiente la memoria. En programación lo más difícil que a mí se me hace es utilizar siempre memoria. Es difícil. Bueno, ya aquí lo detengo. Ven a sus compañeros sufriendo. No me escribiste. Frida, ya nada más para cerrar el video. Pero escribiste. No, de Cortana. Va a cortar. A ver, Enia, ¿todavía sigues ahí? Ahí va Cortana. No, Cortana, por favor. La base, la base de datos. No se escucha, Frida. No, ya ni nos oye. Enia, no te vayas. No, aquí Sí se estoy. oye. Bueno, ahí nos vemos entonces.